Saludos desde la esencia aquí en Mega TV, el gusto de compartir de vuelta con ustedes una noche más. Y hoy con una información que leíamos que provenía de Uruguay a principios de esta semana y que tiene que ver con algo que va a marcar un antecedente, no solamente en Uruguay, sino en toda Latinoamérica, porque se llega finalmente a la primera condena por una cuestión de transfeminicidio. Y es un juicio que tuvo su tiempo, tuvo sus complicaciones, llevó años poder comprobar el hecho en sí, pasar por todos los procesos legales en Uruguay y finalmente alcanzar una condena que, reitero, es realmente histórica porque puede marcar un antes y un después en la manera en que se persiguen ese tipo de hechos realmente criminales. Y quiero conversar durante algunos minutos con alguien que gentilmente nos cede algunos minutos de su tiempo con nosotros para comentarnos un poquito cómo vivió ella todo este proceso, porque estuvo presente en buena parte del proceso y además de qué manera podría también impulsar la continuidad de otros juicios que a lo mejor también tendrían que llegar a este nivel de condenas, ¿no? Así que saludo a Josefina González, activista trans uruguaya. ¿Cómo estás, Josefina? ¿Bien? ¿Cómo les va? Un saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia y para todas las compañeras del Paraguay también. Me imagino, habrá sido bastante difícil soportar todo este tiempo. La justicia tiene sus vueltas, tiene sus complicaciones y sobre todo tratándose de un caso como este, pero realmente lo toman como un triunfo, como un alcance. Claro, uno no querría que finalmente esto suceda, ¿no? En el sentido de que hayan cada vez más hechos. El hecho de que aparezca una norma que castigue particularmente este tipo de situaciones no hace que disminuya, por lo menos en Paraguay está sucediendo eso. Pero de todas maneras es un logro, es un avance y es un impulso a seguir la lucha, Josefina. Exactamente, como bien vos lo decías, estas cuestiones llevan su proceso, su tiempo y nos quedan sentimientos encontrados siempre, porque tristemente se llevaron la vida de una compañera nuestra y ese asesinato fue el que dio pie a que este proceso lograra este culmino y este logro, pero bueno, es a costas de una vida, ¿no? Y eso realmente para nosotras significa un montón y nos deja con sentimientos encontrados, más allá de que estamos muy movilizadas justamente por este logro a nivel institucional, jurídico, que también se va a traducir en cambios culturales y sociales, por supuesto. Claro, si vamos a hablar de la historia del derecho, la figura del feminicidio es una figura relativamente nueva. ¿Cuándo se incorpora en Uruguay esta figura en particular, Josefina? La de feminicidio se incorpora en el año 2018 cuando se crea la ley de violencia basada en género en Uruguay. Y en realidad, en esta oportunidad, es la primera vez en la historia de nuestro país y la segunda vez en la historia de Latinoamérica que se falla con la tipificación de la figura legal de transfemicidio. En este caso, la jueza, que es María Laura Zunari, falla con el gravamen de femicidio y la categoría de transfemicidio subsumida dentro de la categoría de femicidio, entendiendo de que hubo un peso y que tuvo determinadas características este asesinato que tenía que ver con violencias específicas que tenían que ver con la identidad de género de esta compañera, que era una compañera trans. Ajá. Ahora, ¿esta categoría subsumida está contemplada en la norma o fue una interpretación de la jueza en el caso particular, Josefina? Fue una interpretación de la jueza, por eso estoy hablando y diciendo de que fue un fallo histórico. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero porque la jueza tuvo la fortaleza institucional y la capacidad de fallar de esta manera, argumentando debidamente, amparándose en el derecho institucional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en todos los tratados internacionales a los cuales ha adherido Uruguay como nación, pero también amparándose en las leyes nacionales, como la Ley de Violencia Basada en Género y la Ley Integral para Personas Trans, promulgada en el Uruguay en el año 2018 también. Claro, hay que tener en cuenta de que el feminicidio de por sí es un hecho deleznable, ¿no? Totalmente rechazable, donde el hombre suele aprovechar la situación de vulnerabilidad de la mujer, pero en el transfeminicidio se agrega también lo que muchos llaman crímenes de odio, ese rechazo, esa fobia, y eso hace que incluso aparezca más violencia, más ensañamiento. Todo eso marcó entonces la decisión de un fallo histórico.
Exactamente, como bien vos lo decís, en este caso particular, con las características particulares que tiene este asesinato, hubo peso y hubo saña sobre el cuerpo de esta compañera. ¿Por qué? Por varios motivos. Y ahí hicimos el análisis con el equipo técnico de la Fiscalía de la Nación del Uruguay, en lo que tenía que ver con los pasos y el proceso del asesinato. Y nuestra compañera fue asesinada con 50 puñaladas, con un cuchillo de cocina, y la mayoría de las puñaladas fueron en su rostro, en su cuero cabelludo, en su cabeza, yugular, espalda, etc. Entonces había como saña en atacar, denigrar esa feminidad, esa cara, esa identidad. Además de eso, de ese análisis, también la jueza se basó en declaraciones específicas que había hecho el asesino durante los peritos psiquiatras y psicólogos, donde había afirmado determinadas cuestiones como, y voy acá a abrir comillas, decía, tenía buenas gomas, tenía buen culo, pero era un puto. Y esto es textual, palabras textuales de su asesino, ¿no? Y ahí hay como una cuestión de violencia, de negación, de correrse del lugar de que le gustaba una mujer trans, de tener contradicciones también a la hora de intimar con ella, le molestaba que ella tuviera pene, por ejemplo, y en realidad en todo el periodo de investigación se notaba mucho eso, estaba implícito y explícito el hecho de las negaciones y las contradicciones que le provocaba la identidad de género de nuestra compañera a esta persona que era su pareja en ese momento cuando la asesinó, ¿no? Exactamente. ¿Eso en qué año sucedió, Josefina? Entiendo que el proceso duró como 3 o 4 años, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, no. Ella fue asesinada el 15 de diciembre del año 2018, un mes después de que se aprueba la ley integral trans en Uruguay, y este fallo histórico fue este lunes pasado, lunes 7. Así que sí, pasaron 3 años de proceso, de investigación, de idas y venidas, y nosotras estuvimos como movimiento social apoyando y acompañando el proceso con Fiscalía, sobre todo para asesorar en materia de contenidos y de formas, porque nos interesaba que se cuidaran las formas y los contenidos, y porque sabemos que las instituciones tienen cero formación en disidencias sexogenéricas o en diversidad sexual. Entonces nos interesaba acompañar ese proceso justamente en la búsqueda de esa hermana, porque también es importante decir que quien pide justicia, en este caso, y no es menor lo que voy a decir, es la hermana de Fanny. Y eso también es un cambio epistemológico y estructural para nuestra sociedad y para nuestra cultura, porque nosotras veníamos de no tener familia, de ser expulsadas a la calle, de no estar adheridas o incluidas en las instituciones educativas, de trabajo, y etcétera, y que una hermana pida justicia y que un Estado de Derecho falle y se consiga justicia social, también habla de accesibilidades, de acceder a la justicia, habla de un cambio de aquí en más, de un antes y un después, pero también habla de que tenemos familia. Claro que sí. Aquí en Paraguay, y tenemos que admitirlo, Josefina, y quisiera también tu punto de vista de lo que pasa en Uruguay, somos una sociedad muy conservadora. Nos cuesta bastante instalar este tipo de temas en el debate, pero en un debate en serio, sin burlas, sin tomarlo en sorna. Y a veces tenemos la idea de que otros países de la región están más avanzados en ese sentido, por las noticias que leemos, pero nunca es lo mismo que tener a alguien que vive el día a día ahí. ¿Cómo es Uruguay? ¿Cómo es la sociedad uruguaya en este tipo de temas hoy en día, Josefina? Por un lado, nuestro país, por suerte, ha sido pionero en Latinoamérica en cuestiones de avanzada, lo que tiene que ver con la promoción de derechos y la normativa que hemos conquistado en nuestro país. Pero Uruguay históricamente ha adherido a los tratados internacionales y ha generado normativa específica que contemple la promoción o la accesibilidad de los derechos de las personas. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos un resabio histórico, porque somos también Latinoamérica, de que hay población todavía que tiene ese conservadurismo internalizado, que le cuesta entender determinados temas, y esto va muy de la mano con lo que tiene que ver con la ignorancia, y las personas que estamos formadas en derecho, estamos formadas en disidencias o en diversidad, y que hemos estudiado para esto, además de habitar la identidad, también nos hemos formado para realizar este trabajo político y social.
afirmamos siempre lo mismo, que en realidad la transformación cultural va de la mano de la educación y de alguna manera, amortiguar y disminuir esas ignorancias. Porque en realidad los temas de violencias y discriminaciones van muy de la mano de los miedos de las personas a lo distinto, a lo diferente, a lo que no vive de cerca, y tristemente a veces las familias sufren transformaciones a nivel sensible y humano cuando les toca un familiar o una persona cercana que habite una identidad sexogenérica disidente. En ese caso, obviamente que seguimos trabajando y promoviendo y sensibilizando a la población en su conjunto para lograr esa tan necesaria transformación social y cultural, pero necesariamente la institucionalidad y los gobiernos tienen que apropiarse de estos discursos, estas prácticas políticas e introducir en sus países, en sus naciones, los mecanismos y las herramientas necesarias para promocionar, para capacitar, para sensibilizar, porque en definitiva estamos hablando de derechos humanos, en definitiva estamos hablando del derecho de las personas a ser y a vivir y a poder convivir de manera sana y saludable, que es lo que queremos para construir una mejor sociedad, una mejor cultura y, como dicen las travestis trans argentinas, también construir otra humanidad. Claro que sí. Aquí hace un par de años se introdujo en nuestro derecho penal también el tema, la figura del feminicidio como hecho punible, y muchos en ese momento consideraban que iba a tener un efecto disuasivo, que iban a disminuir los casos. No fue así, Josefina. En Uruguay, ¿cómo estás viendo ese tema? La ley puede hacer muchas cosas, pero a veces no puede prevenir y no puede cambiar justamente esa mentalidad de la gente. Exactamente, es como bien vos lo decís, como veníamos diciendo. Contar con una normativa, con un preámbulo legal o normativo, no nos da la garantía de los cambios que necesitamos. Simplemente lo que hace es establecer un marco normativo para garantizar determinada accesibilidad a determinados derechos que históricamente venían siendo vulnerados o las personas no accedían a ellos. Entonces, por un lado está la normativa y la debida implementación de esa normativa, porque también se generan complejidades a la hora de implementar esa normativa y de bajarla a la política pública. Y en eso también la sociedad civil, el movimiento social organizado, siempre está atenta y detrás de las instituciones para que se implemente debidamente las normativas conquistadas o logradas. Pero por otro lado está el cambio social y cultural del que veníamos hablando, que necesariamente tiene un correlato y una necesidad, pero eso se hace en proceso. Y a veces lleva mucho más tiempo de las normativas conquistadas. Y en realidad ahí hay que atacar o trabajar desde diferentes ámbitos, de diferentes lugares. En este caso específico, con este fallo, a mí particularmente me interesó como activista hacer el seguimiento de este caso y apoyar a las instituciones y brindar mi conocimiento y mi acumulado social y político para que se genere este fallo, para generar jurisprudencia y para que eso impacte a nivel social y cultural en el cambio cultural que deseamos y que venimos construyendo hace tantos años. Pero por supuesto que las normas, si no tienen personas detrás que de alguna manera estén fiscalizando y viendo que se implementen de manera debida y también generando otras herramientas y otros espacios donde poder intercambiar con personas que no estén tan de acuerdo con estas temáticas, terminan siendo letra muerta. Y no es la idea, entonces necesariamente hay que trabajar desde diferentes ámbitos, de diferentes lugares. La educación es uno fundamental y creo que Latinoamérica entera nos debe y nos debemos una educación sexual integral, donde podamos no reducir la sexualidad a la genitalidad, sino hablar del deseo, de los placeres, en realidad de la complejidad que somos como humanidad, ¿no? Claro, eso que vos estás planteando muy acertadamente, aquí por lo menos es muy difícil el tema de la concienciación, el concepto de la tolerancia, enseñar a nuestros chicos desde pequeños a ser tolerantes, a aceptar la diversidad, de que allá afuera hay una sociedad muy diversa, muy distinta y está bien que así sea. La diversidad creo que ha hecho que este mundo siga siendo mundo, que sigamos vivos, pero es muy complicado. En Uruguay, ¿cómo es? Más allá de sentar jurisprudencia con esto, ¿cómo se encuentran los espacios de debate y también de concienciación en las familias, en los chicos, como sistema educativo? ¿Es complejo también la situación en Uruguay en ese sentido?
venimos sufriendo cambios, por suerte, positivos, y yo creo en estos últimos 10, 15 años, y tengo que hacer una salvedad acá, tiene que ver con los gobiernos progresistas, ¿no? Porque en este momento nos encontramos en Uruguay con un gobierno de derecha, de coalición de derecha. Pero en los años que gobernó el progresismo en Uruguay, se lograron un montón de cuestiones en lo que tenía que ver con la transformación de nuestra sociedad y de la cultura. Hubo un diálogo muy estrecho con quienes gobernaban, con quienes decidían en ese momento, tomaban decisiones, y se logró de alguna manera intervenir en lo que tenía que ver con los procesos educativos también. Hicimos procesos de capacitación y formación a nivel nacional a todos los docentes y no docentes de los diferentes organismos que presiden la educación de primaria y secundaria en nuestro país, y las UTU, que son más técnicas a nivel educativo, y también se realizaron diversas capacitaciones a nivel de organismos públicos a todo el funcionariado público. Y creo que si queremos lograr un cambio, justamente hay que trabajar con las instituciones, porque los estados-nación están contenidos y compuestos por institucionalidad, ¿no? En ese sentido, hemos logrado determinados cambios. Por supuesto que la ley y la normativa colaboró un montón, y la política pública que devino luego de la implementación de la ley también, pero también somos conscientes de que hay un resabio histórico y que tenemos muchas compañeras que todavía están sin poder acceder a determinados lugares o a determinados espacios. Espacios como políticos, como de trabajo, como de salud o sanitarios, y un largo etcétera. Acceso a la cultura, por ejemplo. Y sobre todo también nos preocupa, y lo bueno de la normativa nuestra, es un tema también importante de nombrar, que la normativa nuestra lo incorpora y lo trabaja, y se trata de bajar eso a la política pública, y es el de las niñeces. Vivimos en sociedades, en culturas latinoamericanas donde las niñeces están totalmente tuteladas y donde se supone que no pueden decidir por sí mismas, y también afecta el derecho de su posibilidad de ser, a poder ser otra persona, otra identidad. Y en ese sentido hemos hecho un largo trabajo, y por suerte hay un grupo de familias muy grandes en Uruguay que se han creado un colectivo social donde padres y madres de niñeces y adolescencias trans están trabajando fuertemente por apoyar a esas niñeces, acompañarlas y esas adolescencias, y también por enviar un mensaje a la sociedad de la cultura de la necesidad del respeto y del acompañamiento que se precisa en estos procesos humanos, en el sentido de también eso establece como un claro mensaje de que nosotras no construimos nuestra identidad a los 18 años o los 21 años, cual sea la mayoría de edad en sus países, sino que en realidad las identidades se construyen desde muy pequeña edad, y hay que poder tener la contemplanza de acompañar esos procesos, de abrazar a esas niñeces, a esas adolescencias, para construir mejores personas, porque en definitiva, cuando liberamos a las personas de las opresiones, de las cargas, de las violencias y las negaciones, lo que hacemos es construir personas más sanas, más saludables, más amigables con su ambiente y con ellas mismas. Por ende, también estamos transformando la sociedad. Claro que sí. Volviendo al tema judicial, ¿te conforma el proceso en sí, cómo se llevó, cómo se tomó y la condena que finalmente se aplica, Josefina, en este caso? Sí, como te dije anteriormente, salimos con sensibilidades y sentimientos encontrados, porque obviamente este proceso se llevó por el asesinato de una compañera, se llevó a cabo a través de eso, entonces, y estaba la hermana presente, la tía de Fanny, su sobrina, y en realidad sí, a nosotras, por lo menos en mi caso, que estuve trabajando muy de cerca con Fiscalía, que se haya llegado a que una jueza del Poder Judicial uruguayo haya fallado de esta manera, pero con el argumento debido, citando normativa internacional y citando normativa nacional y citando teóricos y teóricas también del posgénero, de teoría queer o de teoría feminista, creo que habla de que realmente las instituciones están entendiendo por dónde tienen que ir y cuáles son los procesos que estamos haciendo como sociedad y como cultura, y la necesidad de ser coherentes también de acuerdo a la normativa de la política pública de nuestro país específicamente, y también coherente con los tratados internacionales que ha firmado Uruguay. Yo creo que fundamentalmente eso es lo que hay que rescatar, que esta jueza tuvo la fortaleza institucional de fallar debidamente, de ser coherente con su país y con la normativa y con su deber como funcionaria también, ¿no? Nada más y nada menos que eso, su deber como funcionaria de fallar de acuerdo a la normativa a la cual adhiere y promueve nuestro país, pero sobre todo también el hecho de sentar las bases para futuros
casos que ojalá no sucedan, pero sentar las bases para que esto no siga sucediendo, para decir, bueno, esto tiene condena, esto es delito y esto es violencia también. El cómplice en este caso, y ese sinsabor que nos quedó también, quien estuvo acompañando al amigo del asesino en ese momento, en el asesinato de nuestra compañera Fanny, quedó liberado porque la jueza no encontró prueba fehaciente, plena prueba, como para poder condenarlo. Pero en ese caso Fiscalía apeló a ese fallo y bueno, ahora se comienza otro proceso que es el de apelaciones. Claro que sí. Bueno, bien por la memoria de Fanny, ya no la vamos a recuperar, eso es cierto, pero bien por su memoria. Me queda un minuto. Hay muchos casos que están ahí pendientes de proceso cuya velocidad no te satisface y ahora es el momento de empujar para seguir este ejemplo, este antecedente y que también se encuentre al culpable y se lo condene eventualmente. Josefina, tengo un minutito. Sí. En realidad, entre el año 2011 y 2012 en nuestro país hubo 7 asesinatos a compañeras trans, todos muy seguidos, era uno por mes o uno cada 2 o 3 meses, y de los cuales 2 solamente tuvieron condena o tuvieron culpables. 5 todavía siguen impunes. Entonces ahora, hace poco, estuvo el proceso de una persona que integraba un comando, creo que era el comando Bernix, que se hacen llamar, que era un comando de personas neonazis, que él se autoadjudicaba ese nombre y decía que integraba ese comando con un grupo de personas con ideología neonazi en nuestro país, tristemente, debo decirlo, y él se autoadjudica a esta persona esos 5 asesinatos. Está en proceso de investigación de Fiscalía de la Nación de nuestro país, y en realidad yo con otras compañeras más de activismo social travesti trans en Uruguay vamos a acercarnos a la Fiscalía para ver en qué está ese proceso, porque tenemos dudas sobre si realmente esos 5 casos le corresponden a esta persona únicamente, o si fue parte más organizada con un grupo más grande de personas. Entonces nos interesa estar ahí apoyando y viendo de cerca el proceso y haciendo el seguimiento debido de la investigación para estos 5 asesinatos que se cometieron entre 2011 y 2012 en nuestro país. Correcto. Josefina, un gusto escucharte. Muchísimas gracias por tu tiempo para Mega TV de Paraguay y fuerza que la lucha continúa. Un saludo para ustedes y muchísimas gracias. Saludos allá en Uruguay. Josefina González, entonces, un gusto charlar con ella y conocer acerca de este histórico fallo en Uruguay. Ya volvemos. Bueno, muy bien. Yo sé que cada quien podrá tener sus ideas, sus convicciones, ¿no?, con respecto a lo que es la formación de una familia, la identidad sexual, la formación tradicional, todo eso se respeta. Pero aquí se trata de un asesinato. Aquí se trata de terminar con la vida de alguien de una manera brutal, terrible, por el hecho de ser mujer y encima por el hecho de ser trans. O sea, más allá del aprovechamiento que tuvo este sujeto de la vulnerabilidad de una mujer, a eso se le cargó mucho odio, se le cargó mucha fobia, mucho rechazo y mucha intolerancia. Eso hizo que sea uno de los crímenes más terribles en Uruguay en los últimos tiempos. Y está bien que tenga ese peso extra de la norma penal, porque aquí se trata de una vida, se trata de una vida vulnerable, de una vida que para el agresor no fue nada poder atropellar y hacer a un costado. Así que es bienvenido a este fallo y es una cuestión también para emular en otros países. Nos decía ella que en Argentina hay un antecedente, este es el primero en Uruguay, pero seguramente a partir de ahora los tribunales van a fijarse en ese antecedente para aplicarlo también en otros países. En Paraguay tenemos la figura del feminicidio. Y ojo que es una norma que buscó castigar particularmente ese tipo de actos del hombre aprovechándose de la vulnerabilidad y fragilidad de la mujer, pero también quiso dársele un efecto disuasivo, es decir, que alguien lo piense mejor antes de cometer un feminicidio. No fue así. Los números son reales, los números son fuertes, el aumento se ha dado. No sé si habrá otros factores como la pandemia y todo eso, pero de todas maneras la ley en su efecto disuasivo no está funcionando. Y aquí tenemos también el condimento de que muchas veces a ese atropello, a la vulnerabilidad, a la poca defensa de la mujer, se suma también la intolerancia hacia alguien que ha decidido por una opción sexual distinta a la nuestra. Es cuestión de fijarnos un poquitito en lo que ha sucedido en Uruguay, en aprender de ello más allá y con respeto, digo bien, a todos aquellos que siguen conservando ciertas ideas tradicionales, que me parece perfecto, pero recordemos que allá afuera hay una sociedad diversa
y que la norma tiene que administrar esas diversidades y esas realidades, aunque queramos negarla. Hasta la próxima en La Esencia.